Dios les bendiga, dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9. Lo voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay otro como tú, Señor Jesucristo. Gracias por este maravilloso hora, por este maravilloso tiempo, Señor Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que unges mis labios, hables a través de mí con denuedo, con autoridad, con fuego, con poder, con unción, porque todo proviene de ti. Todo don y dádiva proviene de ti. Todo proviene de ti. Todo lo que tenemos es por medio de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Tú eres el Dios todopoderoso. No existe otro Dios, ni antes ni después, ni nunca habrá otro Dios como tú. Bendice a aquellas personas que van a ver el video. Señor Jesucristo, unge sus mentes, abre sus corazones, Señor, para que sean ministrados, para que sean bendecidos y edificados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Esto te lo pido y lo creo, sea hecho. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8. Dice: por gracia sois salvos, que es por medio de la gracia, por medio de ese regalo de Dios, por medio de ese regalo que proviene de lo alto. Porque si dice la palabra que todo don y dádiva viene de lo alto, viene de Jesucristo, viene de sus manos, viene del trono, viene del cielo. Todo viene de Él, porque Él Él creó todo, todo lo visible, invisible, todo le pertenece a Él. Dice que es ese regalo inmerecido. Nosotros no lo merecemos. Nosotros merecemos esa ira, esa condenación, ese infierno. No merecemos nada, pero dice que es por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros recibimos esa gracia. Nosotros somos salvos por medio de esa gracia, por medio de la fe en nosotros. Tenemos que creer, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que tener la certeza, tengo que tener la convicción que lo que no estoy viendo lo voy a ver. No hay necesidad de ver algo, porque yo lo voy a creer. No hay necesidad de ver a Dios. Él ha hecho una obra grande y yo creo en Él. Aunque Él no haya hecho ningún milagro en mi vida o una persona, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que Él es el creador del universo. Él dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Yo creo que Dios es el creador del cielo y la tierra. Que dice la palabra de Dios en Proverbios 8, dice: antes que Él haya creado el polvo de la tierra y el abismo, la sabiduría ya estaba con Dios. Él es el creador de la sabiduría, de inteligencia, de todo. Yo creo en Él. Él no necesita hacer un milagro en mi vida para yo creer. Yo creo en su palabra, que es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Oh Espíritu Santo, muévate en esta hora. Dice la palabra de Dios, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice: esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto no viene de ningún hombre cualquiera, viene de Jesucristo, el Dios, el Rey de reyes, Señor de señores, quien rescata, quien perdona, quien libera, quien sana, quien crea ojos nuevos, quien sana al mudo, quien crea ligamentos, brazos nuevos, quien restaura órganos, quien restaura absolutamente todo, que Él sopló aliento de vida en nosotros. Oh, el que trae vida, el que transforma, el que rescata a la prostituta y la hace una profeta, el que rescata al drogadito y lo hace evangelista, el que rescata el que practica, el que rescata al homosexual y lo hace misionero, el que lo hace profeta. Eres tú, Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Esta salvación no proviene de ningún hombre, proviene de Dios, proviene de Dios, proviene de Dios. Y tenemos que reconocer y saber que solo la salvación proviene de Dios. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Hechos, dice: no hay otro nombre bajo el cielo
da a los hombres en que podemos ser salvos. Solo en Jesucristo hay salvación. Dice, y esto no es vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No importa cuántas obras de caridad tú hagas, no importa cuánto dinero tú donas a los hospitales, no importa cuántas obras tú haces, eso no te va a comprar el cielo, eso no te va a dar la salvación. La salvación, a mí me dice la palabra, que es por medio de gracia, que es por medio de la fe, que es por medio de la gracia, que es por medio de Jesucristo que nosotros somos salvos, que esa sangre fue la que me rescató, la que me dio vida, dice la palabra de Dios. Qué poderosa palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 8. Hablando, esta es una de mis historias favoritas, una de mis favoritas, que tengo bastantes, dice la palabra de Dios. En Hechos 8, hablando sobre el etíope y Felipe. El etíope iba a ir a Jerusalén a adorar. Pero el Espíritu Santo lo manda a Felipe al desierto y le dice el Espíritu Santo a Felipe: acércate a este hombre. Y Felipe se acerca y dice: ¿tú entiendes lo que está leyendo? Y el etíope estaba leyendo en un rollo, dice, de Isaías 53. Se trata del sufrimiento, del padecimiento de Jesucristo sobre toda la humanidad, lo que Él va a sufrir. Dice la palabra de Dios en Isaías 53: varón de dolores, experimentado en quebranto, como cordero llevado al matadero, por sus llagas yo soy curada. Dice la palabra de Dios que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mi rebelión, mi iniquidad, todos mis pecados, todas mis enfermedades fue sobre Él. Dice que Él no abrió su boca. Y dice: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Dice el etíope. Y Felipe, dice la palabra de Dios en Hechos 8:35, dice, entonces Felipe abriendo su boca. Felipe abrió su boca, dice la palabra, y comenzando desde esa escritura. Y Felipe empezó a hablar del Evangelio y de la salvación y de Jesucristo a través de Isaías 53. Habló del Evangelio, le habló a este etíope, y el etíope creyó por medio de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es solo por medio de Él que puede convencerte de todo pecado, que puede hacer esa obra, que puede poner en ti la fe para que tú creas que hay un solo Dios. El etíope creyó, él tuvo convicción, él no tuvo que ver para creer, sino Dios no hizo ningún milagro allí. El etíope creyó porque solo es por medio del Espíritu Santo que puede hacer esa obra redentora. Dice el etíope: mira, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice Felipe: si tú crees, puedes. Es por medio de la fe, es por medio de creer. Dice que somos salvos, que es por medio de la gracia de Jesucristo. Y me encanta esta palabra de Dios, como el Espíritu los traspasa a Felipe. Pero él tenía que estar allí, porque Jesucristo, Dios había visto esta necesidad en este hombre de Dios. Él iba a creer. Y me encanta esta otra historia en Hechos 9, que habla sobre la conversión de Saulo. Es precioso la palabra, como cuando Dios rescata a un hombre que está en drogas, o que es está en prostitución, o practicando el pecado, o en oscuridad, en tinieblas, apartado de Cristo, desviado, descarriado, caminando en una dirección incorrecta, derrota y fracaso continuamente. Me encanta esa historia, como Dios rescata a Pablo. Dice la escritura que dice que él lo llevan a una casa que se llama Derecha, una calle que se llama Derecha, y dice la palabra de Dios que no comió ni bebió Pablo por 3 días. Y dice la palabra de Dios que él estuvo orando. Me imagino que ese tiempo, de esos 3 días que estaba Pablo ayunando, estaba: perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor estaba obrando, limpiando, purificando, hablándole a su vida. Y él decía: perdóname. Y él hablaba con Dios, porque decía que Pablo oraba.
y él estaba deshecho tal vez. Y nosotros, cuando Dios dice hasta aquí, ya no más vas a hacer lo que hacías antes, Dios rescata, Dios nos transforma. Y dice la palabra de Dios que se le fue quitado unas escamas. Ananías llegó y oró por él. Me imagino que fue ese el mejor regalo que pudo haber recibido. Y yo podría decir hoy que el mejor regalo que he recibido parte de Dios es Él. Él es todo lo que yo necesito. Su Espíritu Santo ha obrado de mí una manera sobrenatural que ningún hombre pudo jamás haber hecho esa obra. El regalo mejor es la salvación, el regalo mejor es el Espíritu Santo, el regalo mejor que yo he recibido es la plenitud, es la paz, el gozo, la salvación que solo viene de Dios. Y me encanta esta historia que dice la palabra de Dios que a Pablo es bautizado y es lleno del Espíritu Santo, y desde ahí empieza él a predicar la palabra de Dios, y él fue salvo. Dice la palabra de Dios que es por medio de la gracia. Hay otra historia, una historia más en Hechos 16. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban orando, estaban cantando himnos. Sucede que hay un terremoto, un temblor. Y hay, dice la palabra de Dios en el 16, en el capítulo 16, versículo 27, lo va rápidamente. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Ese carcelero se iba a matar al ver que todos los hombres del terremoto se habían ido, pero no, ninguno se ha ido. Dice así en el 28, dice así la palabra de Dios. Dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice el verso 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, sacándole, les dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Espíritu Santo obró en la vida de este encarcelero, en vida de este hombre, que yo me asombro. Yo cada día me quedo asombrada lo que Dios hace en uno, y fue el Espíritu Santo que convenció a ese hombre. Llegó su día de salvación y me encanta cuando viene con Pablo y dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice a Pablo en esta historia, en el capítulo 16, cree en el Señor Jesús. Necesitamos la fe, hermano y hermana. Necesitamos la fe para ser salvos. La gracia viene, la misericordia de Dios viene, y ahora somos sellados y tenemos la vida eterna, y ahora tenemos acceso al cielo, porque el Señor lo ha prometido. Y yo te animo, hermano, hermana, persona que tal vez no conocen de Dios, que nunca han orado o saben de las cosas de Dios pero no son salvos. Yo te animo que busquemos de Dios y tomemos el tiempo en conocer de quién es Dios. Al hablar con Dios es la oración. Allí hablamos con Dios. Creo que es muy importante la comunión con Dios para crecer más en Él. Pero yo te animo, persona que esté viendo este video, si no han conocido al Dios que yo conozco, que es por medio de la gracia y por medio de su misericordia que yo estoy aquí sentada, viva, tal vez muerta estaría, pero yo doy gracias a Dios por eso. Si ustedes no han conocido a Jesucristo, yo te invito a que hagamos una oración. Quiero invitarte que tomamos el tiempo. Yo creo que ni un minuto va a ser. Recuerda que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Recuerda que tenemos que creer. Tenemos que creer que hay un Dios, que solo por medio de Dios,
que podemos ser salvos. Cada uno tiene fe y pedimosle a Dios que nos dé más fe. Y quiero hacer este llamado para las personas que no han sido salvas. Va a ser una oración muy breve, pero teniendo en mente que tenemos que creer al estar hablando con Dios. Tenemos que creer al confesarlo con nuestras bocas. Él es fiel y Él es justo y Él escucha. Tomamos el tiempo. Señor, te doy gracias por este maravilloso tiempo. Te pido que en este momento, dice tu palabra, que por gracia soy salva por medio de la fe. Yo creo en este momento que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo me ha limpiado en este momento de todos mis pecados y me arrepiento, y solo Él es el único que puede limpiarme y perdonarme. Yo reconozco que yo no puedo, que solo Cristo puede liberarme, puede sanarme, y de Él viene la salvación. En este momento yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Yo abro mi corazón para que Jesús entre, para que gobierne y para que me guíe. Y yo creo en Él, que Él es mi Salvador, que por medio de su sangre yo soy salva. Amén. Amén. Felicidades. Si hicieron esta oración, hay fiesta en los cielos. Ahora somos salvos, porque dice que es por medio de gracia y es por medio de la fe. Sigamos buscando de Dios y cuidando nuestra salvación, que es sumamente importante. Dios quiere que cuidemos nuestra salvación para que tengamos acceso al cielo. Gracias por escuchar, gracias por ver este video. Espero que sea de bendición y de edificación. Bendiciones.